Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24, lo transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Manuel Aguilera, periodista español y director de hispanopost.com. Bienvenido a esta mesa, Manuel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Hispanopost para nuestros televidentes? Bueno, pues es un medio nuevo, es una red de corresponsales por todo el mundo, en el que trabajamos video, reportajes, investigación, pero con una herramienta muy moderna y muy al día, que es el teléfono móvil. Hacemos video, reportaje con teléfonos celulares. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, Manuel, tiene que ver con las elecciones en España, lo que llaman allá las elecciones generales, que en realidad son las elecciones parlamentarias. En esas elecciones se escogerán a las 350 personas que ocuparán los escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez elige al presidente del gobierno. Hubo elecciones el pasado 20 de diciembre y no hubo manera de formar gobierno. Ningún partido obtuvo mayoría suficiente y sobre todo no fue posible que hubiera una coalición para poner en marcha un poder ejecutivo. Eso llevó al rey Felipe VI a disolver las Cortes, como se llaman en España, y a convocar nuevamente elecciones que serán el 26 de junio, es decir, prácticamente dentro de un mes y un día. Aquí la pregunta es qué puede ocurrir, porque en las elecciones pasadas ganó el Partido Popular, el PP, que es el partido conservador, cuyo líder es Mariano Rajoy, que era presidente hasta ese momento y que desde las elecciones del 20 de diciembre hasta acá ha sido el presidente del gobierno en funciones, y lo que hay en la actualidad es un gobierno en funciones. Los otros partidos, después apareció el Partido Socialista Obrero Español, posteriormente Podemos, el partido de Pablo Iglesias y los otros grupos políticos. Ahora, según una de las últimas encuestas del diario El Mundo de Madrid, si las elecciones fueran hoy, los resultados serían los siguientes. El PP obtendría el 27,4% de los votos, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el 21,6%, Podemos el 17,7% y Ciudadanos, el partido encabezado por Albert Rivera, el 15,6%. ¿Qué ha ocurrido? Que Podemos se ha aliado con Izquierda Unida, con lo cual, sumadas esas dos fuerzas, podrían superar al PSOE, que ha sido tradicionalmente el partido de izquierdas, o el partido más fuerte de las izquierdas, y ha sido la tradicional oposición al Partido Popular, al PP. ¿Qué cree usted que va a pasar entonces aquí? ¿Va a ganar el PP o ganará una especie de alianza del PP con Ciudadanos o ganará la izquierda? Hombre, si algo dejaron claro las elecciones de diciembre es que el panorama en España políticamente ha cambiado absolutamente. Hemos pasado a un sistema bipartidista, un sistema en el que ya hay otros actores importantes, que son Ciudadanos, en ese eje del centro-derecha, centro-izquierda, que se puede mover a su conveniencia, y Podemos, que digamos que es una izquierda a la izquierda del PSOE. La lógica dice que en tan solo unos meses no se va a mover mucho el voto respecto a lo que pasó en diciembre. Sí que durante estos meses los ciudadanos habrán tomado nota de cómo se ha portado cada uno, y además está ese elemento de la unión entre Izquierda Unida y Podemos. A mí lo que me parece es que hay dos factores. Uno, que por un lado parece que el Partido Popular volvería a ganar con una mayoría insuficiente, pero la suma de sus votos con los de Ciudadanos podría dejarle casi al borde de esos 176 que son necesarios para la mayoría absoluta. Y por otro lado, Podemos podría dar lo que llaman ellos el sorpaso, que es ese adelantamiento al PSOE, ¿no? Yo, si fuéramos a apostar o a hacer pronóstico, me inclinaría a pensar que el Partido Popular con Ciudadanos van a tener una mayoría suficiente como para gobernar, en la que podría haber un tercer actor que a lo mejor se abstuviera o que facilitara ese gobierno de amplia mayoría, en este caso de centro-derecha, ¿no? Puede producirse ese llamado sorpaso, es decir, que Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, repito, de Izquierda Unida, por Alberto Garzón, con esa alianza puedan engullirse al Partido Socialista Obrero Español. ¿Podría llegar uno a pensar que algo así ocurra en España? Podría, desde luego. Hay que tener en cuenta que la irrupción de Podemos ha sido absolutamente sorprendente. Creo que hoy se cumple un año y un día de las elecciones locales a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, el equivalente de nuestros departamentos o provincias en América Latina, y Podemos obtuvo un resultado muy bueno. Podemos,
la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Barcelona son de Podemos o de formaciones vinculadas a Podemos. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, yo creo. Es decir, tenemos que recordar que en las elecciones de diciembre, incluso durante las 3 semanas de las elecciones, la intención de voto cambió mucho. Podemos subió y Ciudadanos cayó, cosa que no suele ser muy común en España. Normalmente las campañas no deciden demasiado. Entonces sí que puede haber esto que se llama el sorpaso, ¿no? Digamos, el hecho de que Podemos e Izquierda Unida superen al PSOE. El PSOE tiene un problema serio, estructural, que es que la gente de menos de 50 años no vota al PSOE. El PP también tiene un problema relativamente similar, tal vez no tan marcado, pero yo creo que eso, desde luego, que es una posibilidad que es perfectamente factible y razonable. No sabemos si se dará o no, porque también los votantes de Podemos están, parece que un poco confusos con el pacto con Izquierda Unida, no está muy clara su intención de voto. En lo que disiento un poco con Manuel es que yo creo que no sé hasta qué punto el PP y Ciudadanos van a ser suficientes para tener mayoría. Yo creo que se va a tener que abstener un partido. Yo creo que ese partido que se abstenga va a tener que ser un partido grande, va a tener que ser el PSOE, y el PSOE probablemente ahí cometa suicidio porque no le quede más remedio, y el PSOE le esperen 4 años de travesía por el desierto, de la cual tal vez no salga. Bonilla. Me llama la atención que, según todos los pronósticos, las elecciones del 26 de junio van a volver a mostrar el colapso total del sistema político español, porque los resultados no van a ser tan distintos a los de la elección de diciembre. Y me llama la atención cómo esta fractura del bipartidismo español lo que generó fue 4 partidos débiles. Y la incapacidad hasta el momento de formar coaliciones entre los políticos españoles, lo que ha generado es una absoluta parálisis. Yo creo que ya hay nostalgia del bipartidismo entre algunos españoles. Sí, sí. Y la creación de unos grupos muy débiles. El Partido Popular, en un momento de recuperación económica, no logró retener el poder. El Partido Socialista se quedó obsoleto. Podemos, que era una fuerza que interrumpió la política española, en este momento ya lo acusa a Izquierda Unida de no ser demasiado de izquierda, y Ciudadanos, que empezó con ilusión, también se está como esfumando. Lo llamativo es que, mientras tanto, España está desapareciendo de la conversación europea, cuando podría haber sido vista como uno de los países que más ha recuperado su economía, se ha estabilizado, y podría ser uno de los ejemplos de la región. ¿Por qué se ha debilitado tanto el Partido Socialista Obrero Español, cuyo líder ahora es Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que ha habido un debilitamiento, hacía referencia a Pablo, a las alcaldías de Madrid y Barcelona. O sea, el Partido Socialista, en esas 2 grandes referencias urbanas de España, está como 4ª fuerza política. Eso es un drama claro. Yo creo que hay una falta de liderazgo. Por otro lado, si alguien que eso lo digo en positivo, si alguien ha dado un paso adelante después de lo que pasó en diciembre, fue el Partido Socialista. Hizo su jugada y se quemó y perdió. O sea, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho el trabajo que tenía que haber hecho Mariano Rajoy como lista más votada. Al final, el que se ha quemado, el que ha salido a buscar ese pacto, esa mayoría posible, ha sido Pedro Sánchez. Y bueno, él mismo lo dijo el otro día, él no ve factible un pacto con Podemos, con lo cual está en una situación muy, muy complicada, ¿no? Pablo. Sí, no, hay una frase del expresidente español, Felipe González, que decía que ahora, con el nuevo panorama político que hay en España, teníamos que adoptar la actitud de los italianos, que es comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, pactar todos con todos sin ningún problema. Los españoles, sin embargo, González decía que somos más de la frase de Miguel de Unamuno del sentimiento trágico de la vida. Es decir, yo por principio no voy a negociar con nadie, etcétera, etcétera. Entonces, las relaciones entre Rajoy y Sánchez parecen que son pésimas. Las relaciones entre Sánchez y Iglesias también se han deteriorado muchísimo. Hay casi como una especie de visceralidad muy ibérica, y que bueno, que tal vez en América Latina algunos puedan entender, que es como: yo con ese señor no me siento, aunque no haya gobierno, vamos. Cambio de asunto, y aquí les quiero pedir una opinión sobre un fenómeno que está ocurriendo en Europa. Hubo elecciones presidenciales el domingo en Austria, un país que está en el centro de Europa, que tiene algo menos de 9 millones de habitantes, y según lo ha reflejado la revista The Economist, el resumen de la situación es la siguiente. Dice The Economist:
el lunes pasado, se refiere a que ese fue el día en que se conocieron los resultados, Europa estuvo a solo 31.000 votos de haber elegido al primer jefe de Estado ultraderechista desde 1945, es decir, desde cuando fue derrotado el nazismo de Adolfo Hitler. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en esa vuelta definitiva electoral perdió el señor Norbert Hofer, un hombre del Partido por la Libertad, partido fundado por antiguos nazis, perdió con el 49,7% de los votos, estuvo a punto de conseguir la mitad de la votación. Y lo derrotó Alexander Baden-Bellen, del Partido Verde, un hombre que es ambientalista. Dice el periódico The New York Times, y además trae unos gráficos muy interesantes, que ha ido creciendo la ultraderecha en Europa recientemente. Y da algunos ejemplos. En Polonia, las elecciones parlamentarias en el año 2015 vieron cómo el Partido de la Ley y la Justicia, que es un partido de ultraderecha, logró el 39% de los votos. En Hungría, el partido de Víktor Orbán ha ganado las 2 últimas elecciones parlamentarias. En Suecia, los supremacistas blancos lograron el 13% de los votos en 2014 y fueron creciendo. Un fenómeno parecido ha ocurrido en Grecia con el Amanecer Dorado. En Francia, el Frente Nacional de la familia Le Pen, ahora encabezado por Marine Le Pen, un partido fundado en 1972, también por antiguos colaboracionistas con el régimen nazi, obtuvo el 27% de los votos en la primera vuelta de unas elecciones regionales. En Alemania, la alternativa para Alemania tiene entre el 10 y el 12% según las encuestas. ¿Por qué pasa esto? Sobre todo en un continente donde hubo 50 millones de muertos después del nazismo. Pero yo creo que hay varios factores. Hay un descontento con la economía, hay un descontento con, como lo que estábamos hablando de España, con siempre los dos grandes partidos, derecha e izquierda, que han sustentado los sistemas. También hay una crisis hacia esas dos opciones. Hay un descontento o una división muy fuerte sobre cuáles son las políticas migratorias a seguir. Y bueno, eso está llevando a la irrupción de estos grupos que se forman en torno a clases trabajadoras descontentas que con la economía, con la falta de empleo, con la falta de oportunidades, y que en este caso lo achacan a la irrupción, a la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Así lo hizo el Frente Nacional en Francia, así lo ha hecho la extrema derecha en Alemania y así lo está haciendo en esos países, ¿no? España en el mapa de Europa es la excepción. Es un país en donde no ha crecido demasiado la ultraderecha, o por lo menos no se ha formado, y es curioso por qué esa excepción. En Italia y en Grecia tienen unas participaciones importantes los partidos de ultraderecha del 4, del 7%, pero lo más llamativo es que en aquellos países donde el socialismo ha funcionado, ha sido un modelo exitoso, es donde más están creciendo estos modelos, y me refiero a Finlandia con un 18% de participación, en Suecia 13%, Dinamarca 21%, Suiza 28%, es donde uno pensaría que el modelo de centro-izquierda ha sido más exitoso y ha sido un modelo mundial. Eso claramente tiene una causa grande, que es la crisis del euro, pero también el tema migratorio, la reaparición de la xenofobia, del movimiento antiinmigrante han realmente hecho crecer estos movimientos muchísimo. Sí, bueno, en primer lugar, a mí el Economist siempre me gusta mucho porque el UKIP, el partido de ultraderecha de Gran Bretaña, al parecer no cualifica como partido de ultraderecha a los demás. El hecho de que el Economist sea británico y ellos consideren que son una especie diferente probablemente tenga algo que ver con esto. Pero sí, vamos, yo creo que es, por un lado es una muestra de la desintegración de los grandes partidos de la que hablábamos antes. Es decir, de hecho, por ejemplo, en Austria han sido los verdes contra la ultraderecha. Es decir, también hay que tener en cuenta que digamos, la ultraderecha ha estado presente durante bastante tiempo. Recordemos Kurt Waldheim, secretario general de la ONU. Exactamente, y canciller austriaco en los años 80. Y que no es un fenómeno nuevo. Le Pen ya estuvo a punto de ganar en el año 2002, fue necesaria una especie de movilización de todos los partidos en su contra. También es cierto que al otro lado del Atlántico aquí tenemos pues un señor que ha dicho que 11 millones de inmigrantes ilegales son asesinos, violadores y algunos, creo, buenas personas, y que cuenta además con el apoyo del Ku Klux Klan. Señor Donald Trump, de quien no hemos hablado hoy. No hemos hablado, tú has mencionado su nombre. Yo creo que el auge de los partidos de extrema derecha, o de los partidos, digamos, antisistema en general, populistas, en España tenemos Podemos, en Grecia tienen Syriza,
los partidos nacionalistas. De hecho, el Partido Republicano podría ser considerado en gran medida un partido de ultraderecha, pero también un partido nacionalista. Ahora mismo es prácticamente América primero de todo, ¿no? Se viene mucho en casos en crisis en las que hay mucha desigualdad, en las cuales, digamos, la gente percibe que les han estafado, ¿no? Es como en España había un chiste de un caricaturista del País, del Roto, que salían dos personas diciendo, y uno le decía al otro, a mí nadie me había dicho que había estado viviendo por encima de mis posibilidades. Es decir, entonces, digamos, la gente se revuelve contra lo que ellos perciben, las élites, y este tipo de respuestas básicas y respuestas simples, que además son respuestas siempre muy focalizadas y normalmente con, digamos, el culpable tiene nombre y apellidos, sí, y el culpable es la persona que viene de fuera, etcétera. Tienen siempre mucha oportunidad para salir. Yo creo que es en gran medida un fallo de los partidos tradicionales. Pero la palabra antisistema lo que se convirtió fue en un eufemismo que volvió socialmente aceptable la xenofobia y la paranoia, y entonces ahora se disfrazan de antisistema y de protección a los ciudadanos, las personas que son excluyentes. El otro día Errejón, que es uno de los líderes de Podemos en España, decía en una entrevista con El Mundo que hay un hilo conductor o un hilo en común entre Podemos en España y el Frente Nacional en Francia. Ese hilo conductor al que se refería, que luego fue muy destacado en el titular, a lo mejor un poco fuera de contexto incluido, pero a lo que se refiere es que ambos están reflejando el descontento de la población, unos hacia un extremismo más a la izquierda y los otros en un extremismo más a la derecha. ¿Por qué en España no hay ultraderecha? Bueno, dos cosas. Primero, si te fijas en Francia, donde el Frente Nacional es más fuerte, es donde el Partido Comunista era más fuerte. O sea, es verdaderamente llamativo, con lo cual, hombre, yo no creo que mis compañeros en El Mundo sacaron de contexto el titular. No, bueno, el titular al final él no había dicho yo tengo un hilo conductor, ese fue el debate que se generó. En España yo no lo sé, porque en España yo creo que es muy notable. España es el país del mundo que recibió más porcentaje de inmigrantes a principios del siglo XXI, creo que después de Andorra, que es un paraíso fiscal, y de Liechtenstein, una cosa así. Y aún así nunca ha habido, digamos, un movimiento verdaderamente fuerte contra la inmigración. Yo no sé muy bien. Bueno, yo creo que la extrema derecha hay dos factores importantes. Uno, que en la extrema derecha se asocia con el franquismo, se asocia con las élites económicas y sociales. Con el sistema. Y luego sentido. Hay una cosa que hizo bien el Partido Popular, que a lo mejor, que en algunos momentos lo ha hecho bien el Partido Republicano, que es pues que el voto de la ultraderecha está metido dentro del Partido Popular. Es como un sector pues más a la derecha, más ultrarreligioso, a lo mejor ya quedan cada vez menos, pero algunos nostálgicos y que no es dominante en el Partido Popular. Ese ha sido el gran éxito del Partido de Fraga, que Fraga venía, o sea, el antiguo líder del Partido Popular, no hay que olvidar que era un ministro de Franco, ¿no? O sea, luego travestido a la democracia, pero venía del régimen franquista, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay una noticia muy que destaca el diario The Washington Post en primera página y también la BBC, y tiene que ver con Estados Unidos. Una investigación del Pew Research Center, el centro de investigaciones Pew, que es muy prestigioso. Y resulta que se ha producido un fenómeno que no ocurría desde 1880, es decir, desde hace 130 años. La mayor parte de las personas de entre 18 y 34 años aquí en Estados Unidos están viviendo hoy en día con sus padres. Incluso ese porcentaje es superior al de aquellas personas que viven con su cónyuge o con su compañero sentimental o con amigos o que viven solas. El 32,1% de las personas en Estados Unidos viven con sus padres, el 31,6% viven, repito, con sus cónyuges o sus compañeros, y las personas que viven solas son el 14%. Explica el Pew Research Center que este fenómeno puede producirse primero por la recesión económica del año 2009 y segundo porque la mayor parte de la gente hoy se casa con una edad superior. En 1960, el 62% de la gente vivía con su pareja o vivía con amigos. ¿Tiene razón el Pew Research en las causas de lo que está ocurriendo? Es posible, y culturalmente se empieza a parecer más Estados Unidos al fenómeno familiar europeo, latinoamericano, donde los hijos están en la casa casi hasta que ellos deciden. No existe la regla que se
se llevó a cabo aquí mucho hasta 1960, donde los hijos terminaban el colegio, se iban a la universidad y nunca volvían. Los papás casi remodelaban las habitaciones y se preparaban para vivir sin hijos. Es llamativo como ahora se vuelve socialmente aceptable en Estados Unidos este modelo, obligado mucho por las condiciones económicas y por los desincentivos a casarse jóvenes. Pablo. Sí, yo creo que por un lado es el final del excepcionalismo americano. Esto Donald Trump lo puede hacer un excelente argumento electoral. Sí, yo creo que en general Estados Unidos, aunque a ellos les cuesta mucho admitirlo, cada vez se parecen más al resto del mundo en muchas cosas, o al resto de Occidente, incluyendo, o sea, entendido como América Latina y Europa. Por ejemplo, cada vez es una sociedad más secular. Cuando se mira, por ejemplo, a los millennials, a esta generación, son mucho menos religiosos, muchísimo menos religiosos que las generaciones precedentes. Y también se nota pues, en diferentes actitudes, por ejemplo, a la hora de vivir con los padres. Yo creo que un factor crítico, como comentaba Muni, es la situación económica. No solamente digamos que esta generación se ha graduado de la universidad en un momento de crisis, lo cual, según todos los estudios, prácticamente marca tu vida laboral para siempre, porque ya partes de un nivel mucho más bajo, sino que ahora mismo vivimos en lo que se llama la gig economy, la economía, digamos, de los trabajos aislados que te pagan mucho, pero nadie tiene, como si dijéramos, una fuente de ingresos permanente para pagarse un alquiler, para pagarse una renta, para pagarse una hipoteca. 30 segundos. Había una frase que se decía en España: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. ¿No? Espero que no sea ese el fenómeno. Yo creo que la irrupción de hispanos en Estados Unidos seguro que está contribuyendo. Ese debate yo lo estoy teniendo con mi esposa. O sea, yo estoy deseando que mis hijos lleguen a ese momento que tengo un poco idealizado de marchar a la universidad, vivir fuera de casa y bueno, mi esposa tiene otra percepción viniendo de otro país, o sea que probablemente también el efecto de gente que venimos de otras culturas puede haber influido en este cambio, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay una foto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que acaba de estar en Vietnam, en Hanoi, que ha causado una controversia en las redes sociales especialmente. Está en un restaurante almorzando con Anthony Bourdain, un hombre que tiene un programa de comida en la CNN, en un restaurante común y corriente en esa ciudad vietnamita. El menú costó $6, la cuenta la pagó Anthony Bourdain y están los dos comiendo bun cha, que es cerdo a la parrilla, fideos con arroz, tomándose una cerveza Hanoi los dos, pero me llaman la atención varias cosas. Una, los demás comensales del restaurante ni siquiera los están mirándolos, no les llama la atención que esté ahí el señor Obama. Dos, los platos están simétricamente puestos, los de Obama y los de Bourdain, y eso ha generado también mucha curiosidad. ¿Usted cree que esa foto es ficticia o que les dijeron a los otros comensales que no voltearan a mirar al señor Obama? Yo creo que está un poquito preparada, ¿no? Yo creo que forma parte del álbum fotográfico de recuerdos que el señor Obama nos está dejando de sus últimos meses en la presidencia, y bueno, parece que sí, que está manejado por algún asesor de comunicación que dijo cómo colocar los platos, y porque es poco creíble, ¿no? Que tengas al hombre más poderoso del mundo a tu lado y ni siquiera voltees la cabeza a mirarle, ¿no? Pablo Pardo. Es parte de la política de cenas en países antiguamente enemigos de Estados Unidos, de Barack Obama. Lo único que se ve la diferencia, digamos, de actitud de cada país, ¿no? Cuando Obama, o los Obama, su familia, cenaron en un paladar en Cuba, en La Habana, poco menos que La Habana vieja se colapsó. Aquí los vietnamitas, vamos, hicieron gala de un orden perfecto. A mí me recuerda una foto de la Guerra Fría en la que creo que eran Nixon y Brezhnev dándose la mano, y en la cual habían borrado a todos los demás asesores. Entonces quedaba una foto extrañísima, que eran como los dos dándose la mano en una habitación gigante. Es la nueva diplomacia, Juan Carlos, donde es tan importante estos fideos de $6 como el hecho de que Obama hubiera levantado el embargo de venta de armas a Vietnam, o que hubiera pronunciado discursos sobre los derechos humanos y la mujer. Es una nueva forma de acercar los países, y es obvio que es tan ficticia como la foto de dos mandatarios dándose la mano. Gracias, Manuel Aguilera, Pablo Pardo y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.